Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Terminó la crisis. Este es el gran tema central del día de hoy, de esta noche en Ojalá. A nosotros, y usted probablemente lo habrá visto, nos llegan las noticias de los grandes centros de poder de que la recesión ha terminado, de que la crisis ha pasado o está prácticamente pasando y que todos debemos sentirnos felices y alegres porque ya el temporal pasó. Se habla de brotes verdes, ya están brotando, ¿no? Se nota la germinación, todo vuelve. Y realmente lo que hemos visto hasta ahora es que luego de una enorme destrucción de empleo, de que millones de personas hayan perdido sus casas, sus viviendas, otros hayan perdido una fortuna porque el dinero no les alcanzó y terminaron quebrados como familia o como negocios, pues hoy se están proclamando esta supuesta victoria. Efectivamente, algunas empresas, sobre todo empresas financieras, han comenzado a presentar ganancias. En esta noche hemos invitado a Gedeón Santos, diputado del Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, para que tratemos de desmenuzar y de entender no solamente el origen de la crisis, sino cómo evolucionó la crisis y si ciertamente estas informaciones que nos dan reflejan la verdad. Buenas noches, Gedeón. Buenas noches, Roberto. Nos alegra tenerte de nuevo aquí contigo, como tomado al Parlacén, prestado. Sí, ajá, ¿verdad? Me gustaría, Gedeón, que comenzáramos para que nuestro público televidente pueda entender quizás lo que tú podrías decir dentro de 10, 15 minutos, que en estos primeros minutos tú abordes el origen de la crisis, o sea, cómo surge todo esto, para poder entender, ¿verdad?, lo que ha sido de la pregunta, ¿terminó o no terminó la crisis? Muy bien, bueno, mira, el origen de esta crisis está en el flujo inmenso de dinero excedente que tenían países, empresas y familias en finales de la década de los 90 y principio de la década del 2000, de esta década. Todo ese dinero iba a parar a la banca norteamericana o a la banca inglesa, pero fundamentalmente a la banca y a la bolsa norteamericana. ¿A qué me refiero? Bueno, habían países excedentarios en materia de recursos financieros, como es el caso de China. Sí. Casi todos los países tigres, llamados tigres asiáticos y dragones asiáticos, tienen excedentes exportaciones. Ese dinero, una gran parte, iba a parar a la banca norteamericana. Pero también estaban los petrodólares. Los países petroleros tienen excedentes de recursos en dólares y también una parte iba a parar a la banca norteamericana. El otro dinero que llegaba a la banca era el dinero de las desigualdades sociales en los Estados Unidos. La repartición de las riquezas norteamericanas en los últimos 25, 30 años ha sido muy desigual. Ha habido una mayor concentración de la riqueza. El salario de los trabajadores se ha quedado igual y de hecho ha disminuido en los últimos 25 años. En cambio, los beneficios de las corporaciones y de los gerentes de las corporaciones ha crecido. Mientras las corporaciones y las grandes familias se enriquecían, la mayoría se endeudaba con la tarjeta y con la hipoteca de la vivienda. Claro que sí. Entonces, ¿qué resulta? ¿A dónde iba a parar todo ese dinero que ganaban los jefes de las corporaciones y las grandes familias norteamericanas? A la banca también. A la banca. ¿Qué hacía la banca entonces con ese flujo de dinero de los asiáticos, de los petrodólares, de las familias norteamericanas ricas? Tenía que invertirlo, ¿verdad? Si no lo invierte, porque no puede pagar intereses, entonces tenía que invertirlo en algún lado. ¿Qué hacía? Bueno, muy sencillo. Encontró un nicho muy eficaz y muy estable, que eran las viviendas, las hipotecas, porque tenía un retorno fácil, porque el bien era imperecedero, o sea, de larga duración, como es una vivienda. La liquidez se fue hacia la vivienda, préstamo de vivienda. Préstamo de vivienda. Entonces, ¿qué resulta? No fue suficiente, tenían que buscar un flujo mayor de préstamos porque no era suficiente. Entonces, relajaron, vamos a usar esa palabra, ¿verdad? Relajaron la forma como otorgaban los préstamos. Entonces, préstamos de un riesgo tipo C,
o tipo B. Le cambiaban la categoría con tal de darle un préstamo a una persona aunque no calificara. Esto... Perdón, ¿cuántas personas que firmaron ese tipo de contratos que ellos mismos se sorprendían de que el agente financiero le decía, le voy a poner que usted gana, y le ponían el doble o el triple de la suma que ganaba esa persona? No, no se preocupe, le vamos a poner que usted gana $7,000 para poderle darle el préstamo. Y yo, bueno, está bien. Muy bien, correcto. Bueno, entonces, originalmente las familias norteamericanas se endeudaban como se endeuda cualquiera, donde el prestamista, con el banco más difícil, préstamos personales, pero a mediados de la década de los 80, con el boom de las tarjetas de crédito, empezaron a endeudarse con la tarjeta. Hoy, en los Estados Unidos, creo que el dato dice que son 7 tarjetas por persona o por familia. O sea, la cantidad de tarjetas de crédito que tiene una gente es increíble, porque te la mandan por correo, además. Tú no necesitas ni siquiera solicitarla, solo tienes que firmar que sí, que la aceptas y ya. Entonces, cuando ya estaban endeudados con las 7 tarjetas, ¿qué tú ibas a hacer? Si tu salario no aumentó, si no tienes beneficios, bueno. Ya no puede trabajar más horas extras. No puede. Entonces, tengo la casa. La casa era como usábamos aquí el chonchito, el puerquito. El puerquito para ahorrar. La alcancía. Claro, entonces las casas comenzaron a adquirir un valor muy rápido, muy alto. Entonces, de hecho, se usó un tipo de instrumento que te permitía el aumento del valor de tu casa, convertirlo en dinero efectivo, de cheque. O sea, si a mí me aumentaba $50,000 en 2 años, esos $50,000, que aquí es muy difícil tú verlo, allá se te convertían en dinero efectivo. Entonces, ¿qué hacían con ese dinero la familia? ¿Comprar electrodomésticos, irse de viaje? Bueno. ¿Consumir más? Claro, porque entonces las facilidades de crédito, como te dije, como las casas no eran suficientes, empezaron a dar facilidades para los carros, para viajes, televisores plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hubo un gran proceso de lo que en economía se llama apalancamiento, apalancarse. Entonces, se apalancaron las familias, se endeudaron las empresas y se endeudó el Estado también. Porque el Estado, por supuesto, tenía que pagar los grandes gastos de guerra, el gran déficit presupuestal que he tenido durante años, especialmente después de la era Clinton. Bueno, entonces, el panorama de las familias se agrava cuando suben los precios de los commodities a nivel internacional. ¿Los commodities son? Bueno, son los productos de origen primario, estamos hablando de productos cereales, petróleo, minerales, etcétera, de origen primario, que se venden en una bolsa en el mercado. Entonces son commodities porque finalmente la gente recurre a estos tipos de productos porque son seguros, porque son siempre los mismos. Y al ser seguros, son como un acomodamiento fácil para... comodín. Un comodín, correcto. Entonces, ¿qué resulta? Cuando suben los precios del alimento, los precios del petróleo, porque es bueno decir que, de alguna manera, los países asiáticos y los países del tercer mundo estaban financiando el nivel de vida de los países ricos. Así es. Porque no es verdad que un carro cueste el precio a como lo compran ellos, si los produjeran en su país, que una nevera, un televisor, una lavadora. O sea, China se convierte, y Asia, en la fábrica del mundo, a precios sumamente bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cuando suben los precios de los commodities, le da un golpe duro a esas familias, que además de la deuda que tienen ya del carro, el televisor, la casa, etcétera, entonces le suben de precio los productos, y le sube de precio la comida, y le sube de precio el petróleo. Entonces era una situación asfixiante, pero observa, sube de precio todo, se endeudan en todas partes, pero no le sube el salario. Y es bueno que tomen en cuenta este elemento, no le sube el salario. Pero además, déjame decirte que es un elemento importante, que la productividad global de la economía en Estados Unidos crecía 2.3% al año, y el salario igual. Es decir, la productividad sube y debe producir un aumento de los salarios, porque la productividad es el valor neto real de las ganancias de una empresa. Entonces, estamos hablando de una sociedad con altos niveles de ingreso, pero con una mala distribución. La forma más fácil de entender la distribución del ingreso es cuánto gana en una empresa, en una corporación, el funcionario más alto y el más bajo. En 1990 en Estados Unidos era 30-1. 30-1 en el 90. En el 90. Y era la más alta de los países ricos. En Japón, por ejemplo, en el